¿Alguna vez soñaste con ser como las modelos más icónicas de Victoria's Secret? Ellas no solamente caminaban con alas enormes y trajes brillantes, tenían una energía magnética, una mezcla de seguridad, belleza y ese toque angelical que hacía que todos quisieran ser como ellas y todos quedaran hipnotizados. Por eso mismo en el video de hoy te voy a enseñar a cómo ser un ángel de Victoria's Secret. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Ashley y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales, salgo en todas como Astrid.Rivas. La verdad es que hoy estoy emocionada de traer este tema, es un tema que no había tocado. Ustedes saben que yo vengo tratando este tipo de videos hace rato, pero en especial no había hecho un video de Victoria's Secret, pero no me había animado, pero gracias a ustedes me animé. Una de las características más distintivas de las ángeles de Victoria's Secret es su piel con efecto glowy. Esto lo puedes lograr principalmente teniendo una piel súper hidratada desde el rostro hasta el cuerpo, y para potenciar ese brillo también puedes invertir en un shimmer corporal. Y la verdad es que Victoria's Secret ofrece excelentes opciones que puedes aplicar en zonas como el pecho, las piernas y el escote. Esto para lograr el acabado luminoso que tanto las caracteriza. La verdad es que el maquillaje debe ser ligero para lograr un acabado impecable. Puedes utilizar una base luminosa que dé un brillo natural o efecto glowy. Además lo puedes acompañar con un rubor rosado que aporte como este toque de frescura. Además del iluminador en los puntos altos como en los pómulos, en el tabique de la nariz o el arco de Cupido. Las sombras deben mantenerse en tonos cálidos y suaves, también tirando como el rosadito con un estilo sutil pero que realce la mirada sin recargarla. Para finalizar, utiliza labiales nude o gloss con brillos para unos labios jugosos y delicados. Creo que también es importante el delineador de labios para que se vean bonitos. Además, el resultado debe sentirse glowy, fresco y muy angelical, como el clásico look de la Victoria's Secret Angels. El cabello de las modelos es uno de sus mayores distintivos y era una de mis cosas favoritas para ver cuando caminaban, porque ese cabello se les movía de un lado para otro, era simplemente espectacular, ya que es un cabello que tiene mucho volumen y movimiento, y esto puedes lograrlo al secarte el cabello inclinándote hacia adelante con la cabeza boca abajo para añadir volumen desde la raíz. También te recomiendo utilizar rollos o una secadora con cepillos redondos de este tipo, enfocándote principalmente en las puntas y en los mechones principales. Yo creo que estas son muy buenas porque si no sabes hacerte blower como yo, son muy buenas para eso. Y si quieres un look más natural, las ondas con tenazas o trenzas sueltas también funcionan, la verdad, muy bien. Es importante utilizar un buen champú y acondicionador que aporte una buena hidratación a tu cabello. Además, debes evitar el exceso de calor y protege tu cabello con un spray térmico antes de utilizar herramientas como plancha, tenazas, secadoras, etc. Otra cosita es que no olvides hacerte mascarillas nutritivas por lo menos una vez por semana para mantenerlo suave y brillante. Además, es muy importante que cepilles con cuidado para evitar quebrarte el cabello y mantener así como un movimiento más natural. La verdad es que ellas tienen un estilo de vida donde es necesario hacer ejercicio casi que todos los días, pero la verdad es que nosotras no necesitamos llegar a tales extremos, sino de hacer una rutina funcional con la que podamos alcanzar nuestros objetivos. Puedes intentar por lo menos con pilates, yoga, cardio o rutinas de tonificación. La verdad es que también hay muchos videos en internet que te enseñan las rutinas de estas modelos. Además, también puedes complementarlo con una alimentación balanceada, rica en proteínas, fruta, vegetales y agua. La verdad es que yo no voy a entrar mucho en detalle en sus dietas porque todas tenían dietas diferentes. Hay muchísimos videos aquí en internet con los que te puedes guiar de sus dietas y buscar el que más te convenga, porque yo sé que aunque sigamos una dieta, no a todas nos va a gustar lo mismo, entonces ya ahí no voy a entrar tanto. Ok, el estilo Victoria's Secret combina lo sexy con lo dulce. Además utiliza colores como el blanco, beige o rosado en conjuntos coquetos, vestidos cortos, tops delicados, encajes y faldas minis. Incluso cuando vistes algo básico, intenta añadir un detalle como un lazo o un accesorio o incluso un perfume floral. Además, ser un ángel también es sentirse bien en casa, por lo menos utilizar pijamas lindas y conjuntos delicados y cómodos, preferiblemente que sean de satín, encaje o algodón suave. Creo que todas hemos visto la icónica bata de Victoria's Secret, pero aunque no puedas conseguir la misma o una similar, la verdad es que hay muchísimas opciones que puedes encontrar en internet.
internet y comprarlas en tiendas en línea. La verdad es que esto no solamente mejora tu autoestima, también te ayuda a sentirte femenina y arreglada incluso cuando estás sola o descansando. Puede que no lo notes, pero la verdad es que andar guapa en casa hace una gran diferencia. Yo tengo varias batas y la verdad es que son una de mis cosas favoritas y de las que más aprecio y cuido porque me encantan. Así que si pones esto en práctica, seguramente vas a notar como un cambio en tu energía, te vas a sentir más guapa y vas a disfrutar más tus momentos contigo misma. Además, el aroma es una parte muy importante en el encanto de un ángel. Puedes optar por perfumes florales, dulces o con toques de vainilla, ya que estos olores como que logran transmitir una vibra femenina, delicada y coqueta. Además, un tip: si quieres que el perfume dure más tiempo en tu piel, puedes aplicarlos sobre zonas estratégicas como el cuello, la muñeca y detrás de las orejas. Además, un truquito extra es combinarlo con cremas corporales del mismo aroma para intensificar la fragancia. También puedes utilizar los perfumes de Victoria's Secret para lograr ese aroma que las caracteriza. Para empezar, ellas invierten muchísimo tiempo en el cuidado de la piel y esto es algo que podemos tomar ejemplo e invertir en skincare que sea bueno. Además, necesitas conocer muy bien qué tipo de piel tienes, ya sea grasa, mixta o seca. Y esto necesitas saberlo para encontrar los productos que mejor te convengan. Puedes buscar reviews en TikTok. La verdad es que casi de todos los productos seguramente ya hay algún video en TikTok que te puede servir para saber si funciona, si le conviene a tu tipo de piel, etc. Además, también es importante aplicarte mascarillas, exfoliar tu piel 1 o 2 veces a la semana y protegerte del sol. Recuerda que para que un maquillaje se vea bonito, debes seguir una buena rutina de skincare. La forma en la que te presentas en las fotos transmite tu energía, así que es importante prepararte. Practica poses frente al espejo para conocer tus mejores ángulos y gestos. Puedes probar expresiones como lanzar un beso, hacer un puchero coqueto o mirar sobre el hombro. Para esto puedes buscar inspiración en Pinterest o en fotos de modelos y observa cómo colocan las manos, la mirada y la postura del cuerpo. Además, también es clave cuidar la postura, espalda recta, hombros relajados y una sonrisa natural. Para esto evita la rigidez, relájate y disfruta el momento. Además, intenta utilizar luz natural siempre que puedas, ya que favorece muchísimo más que la artificial. Y recuerda, si te sientes bien contigo misma, eso se notará en cada foto. Mira, algo que he aprendido que es súper importante es aprender a rodearte de personas que vibren como tú, ya que rodearte de este tipo de personas que tienen energía similar a la tuya, que comparten los mismos gustos, aspiraciones y ganas por crecer, es mucho más fácil porque te motivan sin darte cuenta. Esto la verdad no se trata de tener miles de amigas, sino de tener esas pocas que te inspiren, que te den ánimos cuando no los tengas y que te entiendan sin juzgarte. Además, esto tiene que ser mutuo, tienes que dar el mismo cariño que ellas te transmiten, de ángeles en la vida real, un grupo de amigas con las que puedas reírte, disfrutar de momentos y llorar. Si estás en ese momento en el que quieres lograr tu versión más femenina, bonita y segura de ti misma, rodéate de cosas que te hagan sentir esa vibra. O sea, busca tu estética, ya sea en series o en la música que escuchas. Puedes buscar series que transmitan ese sentimiento que te guste visualmente. Creo que eso siempre es algo que ayuda muchísimo, ya sea series de moda, realities. La verdad es que a mí me encantan los realities. Siento que algunos de ellos hacen sacar mi mejor versión y me animan a ser más productiva con mi vida. Esto también lo puedes lograr escuchando música. Hazte una playlist que te anime y te inspire y evita cosas que te transmiten una energía como oscura, ya sea programas como de crimen más tenebrosos o oscuros. En cambio, intenta duplicar esa energía que te entra en puras cosas bonitas y que te gusten y te inspiren. Además, si no sigues tus rutinas de mañana y noche, con el tiempo vas a empezar a ver las consecuencias en tu piel, ya que saltártelas puede parecer algo inofensivo al principio, pero a largo plazo va a afectar tu piel, tu bienestar emocional, incluso tu autoestima. Por esta razón es muy importante no saltártelas, aunque estés muy cansada y tengas poco tiempo, dedícale aunque sea 10 minutos y verás que con la constancia esto se va a convertir en un hábito y a largo plazo puede que ya no te cueste tanto.
Vamos a hablar de la confianza que uno debe sentir en nosotras mismas, ya que no se trata de ser perfecta, sino de conocerte y caminar con seguridad, aunque a veces dudes por dentro de tus capacidades o de ti, ya que la energía que proyectas viene de cómo te hablas a ti misma, cómo te estás presentando al mundo. Así que intenta mirarte al espejo, sonríete y recuerda, tú eres suficiente tal y como eres, no necesitas compararte con nadie más, ya que esa seguridad es lo que realmente te hace brillar. Recuerda que todas tenemos algo especial, quizás no lo vemos en el momento, quizás más adelante nos demos cuenta de ello, y si a las personas que están alrededor tuyo no les gusta, no necesitas la aprobación de nadie más, necesitas tu aprobación, necesitas sentirte bien contigo misma, y si tú te sientes bien, ¿y qué importa la opinión de los demás? Ellos viven su vida, tú vives la tuya, siéntete bien contigo misma. Y bueno, para concluir esto, ser un ángel de Victoria's Secret es más que ser glamuroso, es vivir con confianza y mucho amor propio, es tener hábitos que te hagan sentir bien por dentro y por fuera, cuidar de tu energía y rodearte de personas y cosas que te hagan sentir bien. La verdad es que no necesitas unas alas para brillar o el atuendo más glamuroso del mundo, es simplemente tener compromiso contigo misma, constancia y mucha disciplina. Y bueno, amigas, eso sería todo en el video de hoy. La verdad es que disfruté hablando de esto, aunque toqué temas muy generales, diría yo, en verdad tienen mucho sentido y son cosas que tenemos que tener muy claras, la verdad. Y si ya quieres profundizar en una rutina o dieta, ya eso ya va ligado a cada modelo. La verdad es que aunque todas siguen una misma meta, todas tienen su forma de llegar a ella, porque no todas somos iguales. Tenemos que buscar lo que mejor nos convenga, lo que más nos gusta hacer, porque por lo menos en el ejercicio yo sé que no todas podemos hacer pilates o no nos gusta, hay unas que hacen boxeo, así que si quieres que haga un video ya centrándome en una modelo en específico, me lo puedes dejar en los comentarios. Yo siempre los estoy viendo y tomo muy en cuenta sus sugerencias. No saben cuán feliz me hace recibir sus comentarios y sugerencias, porque eso significa que les gusta mi contenido, quieren más de él. Y bueno, ahora sí me despido. Recuerda que tengo redes sociales, salgo en todas como Ashley.Rivas por si me quieres seguir por ahí. Ahora sí, habiendo dicho esto, bye bye, las quiero y hasta un próximo video. ¡Chao!